Muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos en esta actividad educativa, nuestra tercera actividad del mes de febrero, donde hemos estado hablando de salud mental y relaciones. Comenzamos con este tema de esas relaciones codependientes y cómo afectan a la salud mental de la persona que presenta esta condición. Luego, la semana pasada, pues estuvimos hablando de las relaciones y el apego seguro, o sea, cómo influye ese apego que se tuvo en la niñez, en las relaciones que mantenemos en la adultez. Y el día de hoy vamos a hablar también de salud mental vinculado a las relaciones en relación al consumo de drogas. Para la salud mental, las relaciones sanas son fundamentales. Y por eso en el marco de la campaña Viva la vida, yo cuido mi salud mental, en el mes de febrero, pues lo hemos dedicado a hablar de este tema de las relaciones. Casi en todas las consultas hay un tema de relaciones, lo hemos repetido, ya sea un problema en la relación de pareja, problema en la relación con los hijos e hijas, problema de los padres con los hijos e hijas. Así que es tan importante poder desarrollar unas relaciones saludables para tener y aprender a hacerlo, ¿no? Para tener una vida saludable, refiriéndonos a la salud mental. Hoy contamos con nuestra institución amiga, Cruz Blanca Panameña, pero en la persona hoy, el licenciado Luis Ávila, que nos acompaña en esta actividad educativa. Recordarán que siempre tenemos a Calista, que es la directora, pero qué bueno, hoy tenemos una persona nueva, vamos a tener pues esa visión de este profesional que es especialista en adicciones, de cómo poder vincular este tema de las relaciones y el consumo de sustancias. Luis Alfredo Ávila es un profesional responsable que cree en el cambio, empático y proactivo en actualización constante a través de la continua formación. Apasionado de los libros, los deportes, los viajes. Brinda servicios de atención a personas con trastorno por consumo de sustancias psicoactivas, en intervención, en prevención de consumo en la organización Cruz Blanca Panameña en Panamá, como hemos ya visto, que es de la Cruz Blanca Panameña, una organización que tiene mucho parecido, nuestra organización hermana con Casa Abierta, porque él trabaja ahí en la parte de intervención y de prevención, así como lo hacemos aquí. Luis es licenciado en psicología y también tiene pues un diplomado en técnicas de intervención breve en el abordaje de las adicciones. También él se formó en el Currículo Universal de Tratamiento. Conocemos, ¿no? Todos esos lineamientos para hacer este proceso de tratamiento con esa base científica, y además se ha convertido en formador para el capítulo desde allá de Panamá, igual que Calista, ¿no? Que está también haciendo tanto de prevención específicamente Calista, pero acá de tratamiento. Entonces, él es psicólogo allá en Cruz Blanca Panameña, en atención a esas personas con uso problemático de sustancia, con intervención en prevención del consumo. Así que es consultor también privado, independiente, de evaluación, psicología, talleres de cuerda, capacitaciones, atención clínica, certificados, informes y otros. O sea que también tiene su emprendimiento. Un gusto, Luis, tenerte con nosotros. Gracias por aceptar nuestra invitación y el escenario es tuyo. Muchísimas gracias por esa presentación tan bonita.
Para mí es un total placer el poder compartir con hermanos, diría yo, en todo esto que la vida nos ha puesto a la hora de, porque al final todos tenemos el mismo objetivo, pues ayudar a las personas que tienen esta problemática y a sus familiares, que es un tema muy complejo y como vamos a ver a lo largo de esta jornada, pues hay mucha información que necesitamos saber, pero sobre todo diría yo que necesitamos ser más humanos. Y por allí creo que podemos empezar. ¿Sí? Me ayuda, por favor, compartiendo. eh, y también me parece que revisaba un poco anteriormente el tema de la campaña que tiene Casa Abierta en este mes de febrero y creo que hablar de salud mental, hablar de relaciones, de consumo de droga, hablar de todos estos temas que hemos visto en las semanas anteriores, pues son necesarios para poder eh, abarcar y ayudar a tantas personas que sufren y padecen de esta problemática, ¿sí? Bueno, creo que está allí compartiendo, que se movió. Sí, un momentito, ya voy. Ya sí, ahora sí. Listo, sí, ahora sí. Bien, a mí me gustaría en este tema empezar con una preguntita, si alguien lo puede responder en el chat o si rapidito pueden abrir el micrófono. Me gustaría escucharlo. Pasamos a la siguiente, por favor, siguiente slide. Para ustedes, o en una palabra, podría ser, en una frase, es algo que hemos escuchado durante tanto tiempo, en tantas capacitaciones, hay campañas en algunos meses respecto a esto de diferentes organizaciones, nuestros gobiernos, nuestras organizaciones hablan de este tema constantemente. ¿Cómo definimos salud mental? ¿O qué es para ustedes salud mental? A ver, a uno o dos personas que en el chat puedan escribir, definirlo con una palabrita, con una frase. Salud mental, ¿qué podría ser aquella frase tan escuchada y que positivamente está tan, podríamos decir, en auge en los últimos años, quizás la última década, el tema de salud mental? A ver, ¿con qué palabra en nuestro chat podríamos contestar o podríamos interpretar? Ok, perfecto, bienestar. Ujú. Creo que equilibrio decía, ¿no? Bienestar, equilibrio, sí, perfecto. A ver, alguien más que se le ocurra. O inclusive los que van a ver esta presentación después, antes de entrar en el tema como tal, o sea, ¿qué se nos viene a la mente al escuchar el término salud mental? Y bienestar y equilibrio, vamos a quedarnos con esas dos palabras, tiene mucho que ver. Y es muy importante porque realmente es introducirnos en, en aquello que nuestro cuerpo, nuestra mente necesita realmente. La siguiente, por favor, para ver la definición. Podríamos entonces decir, si nos regimos a la OMS, y es interesante esta definición. Vamos a leerla primero. Dice, un estado de bienestar mental que permite a las personas hacer frente a los momentos de estrés de la vida, desarrollar todas sus habilidades, poder aprender y trabajar adecuadamente y contribuir a la mejora de su comunidad. Cuando veía esta información, y siempre me ha llamado la atención porque pienso que es bastante retadora, porque si nos ponemos a desmenuzar cada párrafo de lo que veríamos como definición de salud mental, pues nos reta, porque muy probablemente todos los que estamos aquí, en algunos de estos aspectos, podríamos flaquear o podríamos decir, bueno, quizás yo estoy bien, tengo un bienestar mental, pero quizás físico no, o tengo un bienestar físico y mental no. Eh,
Puedo hacer frente a estos momentos de estrés, pero a estos no. En el área laboral sí, pero en la familiar no. O en la familiar sí, en la laboral no. Y al final nos dice, y contribuir una mejora en la comunidad. Quizás estoy bien en todo, pero quizás no estoy contribuyendo, o siento que no estoy contribuyendo. ¿Qué quiero decir con todo esto? Que si nos ponemos al pie de la letra, muy probablemente no vamos a encontrar ese equilibrio, ese bienestar. Pero la idea principal es trabajar para ir en pos de estar lo más cerca posible de ese equilibrio, de esa homeostasis, de ese bienestar que es el que nos invita a estar o tener una salud mental adecuada. Estar lo más cerca posible, porque siempre vamos a tener situaciones, siempre va a haber problemas, pues en nuestros diferentes países hay temas sociales, hay temas, pues sabemos todo lo que pasa en nuestras regiones y todo eso pues nos puede alterar o nos puede hacer pensar muchas cosas. Sin embargo, lo importante, como mencioné hace un momento, es ir en ese caminar hacia la salud mental. La siguiente, por favor. Vamos a pasar eso. Sí, más adelante. No, ahí fue hacia atrás, hacia el otro lado. Sí, ahí vamos a detenernos ahí un poquito, ¿sí? Y bueno, obviamente, al hablar del tema de salud mental, de relaciones y de drogas, obviamente también tenemos que definir el término drogas. El término drogas, hay muchas definiciones, hay muchas formas de decirlo. Mucha gente normalmente cuando escucha el término drogas, pues lo refiere específicamente a la sustancia, pero las drogas no son más que cualquier sustancia que al entrar en el cuerpo de una persona cambia la forma de pensar, de sentir y de actuar. Es básicamente esto un resumen muy, muy corto. Y aquí también tenemos una definición porque nos dice esto. Clic en la siguiente. Sí, aquí nos menciona que son sustancias que pueden ser naturales o sintéticas que actúan sobre el sistema nervioso y van a generar alteraciones en las funciones, ¿sí? Va a modificar lo que pensamos, lo que sentimos y actuamos, que mencioné hace un momento, que lo podríamos definir en pensamiento, en emociones y en el comportamiento. Eh, Todas estas cosas, pues uno la ve normalmente, como mencionaban en la presentación, pues me toca trabajar directamente con personas que tienen problemas de consumo de drogas o personas que tienen un riesgo de consumo de drogas. Y uno va viendo en ese tratamiento, en ese caminar, cómo se van alterando estas funciones. Obviamente, cuando empieza el consumo hacia mal, pero cuando la persona empieza a tenderse hacia positivo, cómo su pensamiento va volviéndose positivo, cómo sus emociones la va entendiendo y manejando de forma adecuada, y obviamente cómo el comportamiento se va modificando hacia mejor cuando va disminuyendo el consumo. De todas formas, podríamos clasificarlas en diferentes rubros o aspectos. Ciertamente, hay algunas sustancias que podrían entrar en diferentes categorías, como por ejemplo la marihuana, que en algunas ocasiones es depresora, pero podría ser estimulante y podría ser alucinógena, dependiendo de múltiples factores. Pero vamos a ver esta clasificación como bastante sencilla. Drogas depresoras, pues podríamos encontrar el alcohol, la marihuana y la heroína. Y hago un poquito más de énfasis en el alcohol porque me imagino que en República Dominicana y en otros países pasa igual que en Panamá, que el alcohol normalmente es asociado a fiestas. Pues aquí los bautizos, las bodas, ahora que vienen los carnavales, que no sé si allá se celebran tanto como acá, pero acá esto es una fiesta desde el primer día de carnaval, son días libres y hay como un incremento muy importante del tema del alcohol. Y no, esta es una droga depresora, por tanto, normalmente se va a ver asociado a pensamientos depresivos, inclusive a intentos suicidas, si sobre todo hay una condición previa de depresión. Entonces, por eso es muy importante el tema del alcohol y saber atacarlo, saber tener estrategias adecuadas cuando existe consumo y obviamente evitar prevenirlo si es posible. Entre los estimulantes, pues tenemos
la cocaína o la nicotina o el éxtasis o que son drogas estimulantes, sobre todo se da en contextos de diversión, discotecas o algo por el estilo. Y alucinógenas como LSD, peyote o hongos. E inclusive, pues tampoco conozco mucho la realidad en Dominicana, pero en Panamá está muy de moda una droga conocida como el Tusi, que quizás algunos la han escuchado, ¿no? Que no es más que quetiapina y otros componentes sintéticos, entonces que comúnmente se le llama cocaína rosada. Bueno, y podríamos así encontrar muchas drogas de moda, pero sobre todo estas como las que más comúnmente pueden acompañar. ¿Sí? Siguiente, por favor. Algunas estadísticas mundiales, ciertamente cuando hablamos de estadísticas a la hora del tema de consumo de drogas como tal, por ser el tema que es, muchas veces es difícil encontrar estadísticas, porque siendo sinceros, claro que existen organizaciones y personas que buscan ayudar a la persona que consume, pero un consumidor o un usuario de droga, una persona que utiliza sustancias ilícitas, normalmente no es bien visto socialmente. Por tanto, no se vuelve una preocupación, digamos, gubernamental o social. Por tanto, es importante sensibilizar en esta parte. Podríamos encontrar esta estadística mundial que nos menciona que en el año 2022, hace nada, 296 millones de personas en el mundo consumían algún tipo de droga. Y podríamos decir, bueno, pero 296 millones de quizás 3.000 millones o 5.000, no sé cuánto bien seamos en este momento, no es tanto, solo un 5 por ciento, un 6% de la población. Pero ciertamente esa era la población que consumía algún tipo de droga en ese momento, no es la población que ha consumido quizás en algún momento de su vida. Ese era un consumo sobre todo más activo. Entonces, la estadística de quien ha consumido o puede llegar a tener una recaída, pues probablemente sea más alta. Y si vemos el rango de población, es población joven que está activa y cada vez más, pues las personas, hoy en día alguien de 64 años, pues probablemente sigue trabajando y no es como hace décadas que quizás se quedaba en su casa. Entonces, inclusive es población que sigue laborando y está activa laboralmente. Entonces, es preocupante el alto nivel de consumo que cada vez se tiene, sobre todo y en muchos casos por el tema del acceso que llega a existir tan fácil en nuestras comunidades. La siguiente, pues yo busqué algunas estadísticas de ambos países, tanto de Panamá como de República Dominicana, y como les decía hace un momento, pues sí hay una carencia en el tema estadístico en la CONAPRE, que es la Comisión Nacional para la Prevención de Delitos Relacionados con Drogas en Panamá. La última encuesta que se hizo en el 2015, aunque hicieron una hace poco, pero aún no se han arrojado los datos del todo, pues podemos encontrar que en mi país, en Panamá, más o menos 22.500 personas en el país consumieron alguna droga ilícita en el último año. Y unas 213.000 personas con edades entre 12 y 65 años presentan un consumo de alcohol riesgoso. Por eso decía hace un momento que hay que hacer mucho énfasis en el alcohol, que aunque sea una droga legal, pues tiene mucho riesgo. Y vuelvo a lo que dije hace un momento, pues 22.000 que consumieron alguna vez en el último año, pero si preguntamos quiénes lo han hecho alguna vez en su vida, esa estadística aumenta exponencialmente. ¿Y cuántos quizás tienen consumo activo? Y pues en República Dominicana, que me llamó mucho la atención, de los últimos datos de 2022, pues 63% de los adolescentes en Santo Domingo, que es la capital, entre 13 y 17 años consumieron alcohol en el último año. O sea, estamos hablando 6 de cada 10 adolescentes. Es una estadística muy alta, muy peligrosa, muy riesgosa, que nos indica que el alcohol, en este caso, es un problema fuerte, un problema real y que quizás no se tiene tanta conciencia, diría yo, social, porque supongo que pasa lo mismo que en Panamá y en otros países, es muy socialmente. Quizás inclusive los padres o familiares
se lo dan a los chicos. Entonces, como es algo aceptado, pues no le veo ningún peligro. Y el alcohol, marihuana, cocaína, crack y heroína son las 5 sustancias adictivas de mayor consumo en República Dominicana. En Panamá pasa algo particular, por ejemplo, alcohol, marihuana y cocaína sí son las más consumidas. Sin embargo, el crack sobre todo se da en personas que son habitantes de calle, y la heroína, aunque sí se llega a consumir, pues no es tan común. Entonces son otro tipo de sustancias, pero igual son realidades parecidas, y que obviamente va esto en aumento. Si, por ejemplo, en este momento alguien fuera al centro de la ciudad de Panamá, pues se encuentran más habitantes de calle, se encuentran más personas en temas de consumo que inclusive hace nada más un par de años. Yo diría que concuerda mucho con el tiempo pandémico, con el tiempo de pandemia. Ahí ha habido un repunte en el tema del consumo por diferentes temas sociales, ¿sí? Siguiente, por favor. Entonces, ¿cómo podríamos ver todo este tema de relaciones, de consumo, de salud mental? ¿Cómo encaja todo esto? A medida que avanza este tema de consumo de drogas, esto se va convirtiendo peligrosamente en una adicción. Van a aparecer muchos problemas, van a aparecer dificultades en la vida de las personas, y este consumo de drogas y estos problemas vitales van a formar un círculo vicioso en el que cada vez las personas van perdiendo más control. Consumo más, tengo problemas en mis relaciones, mi salud mental se ve afectada, y es un círculo que se va creciendo como lo de la bola de nieve, y cuando menos la persona se dé cuenta, pues es muy difícil manejarlo. Bueno, y podríamos pensar, perdón, yo conozco a alguien que lo ha hecho durante 20 años y su vida no tiene ningún problema. Sí, pero eso es algo que está allí latente, y obviamente en algún momento esta situación, pues, o este círculo vicioso se va a romper, como mencionamos en el tema de atención, pues va a tener va a tocar piso. O sea, la persona va a chocarse contra su realidad familiar, social o la que sea, y lastimosamente son los momentos donde a veces se buscan ayuda. Entonces también eh, es donde hay que aprovechar para ayudar. La siguiente. Entonces, este consumo de drogas va a afectar diversos aspectos vitales de la vida de la persona. O sea, va a afectar aspectos que son imposibles que la persona no sufra las consecuencias de su salud mental. Por ejemplo, en las relaciones interpersonales, y en un momento lo vamos a ampliar más, pues con su familia, eh, va a afectar las relaciones interpersonales con su pareja, con sus hijos, con las personas, y el círculo ese más cercano es el primero que se ve afectado. Por ejemplo, yo atendí a una señora ayer que me mencionaba el tema del consumo de su hijo, cómo ni siquiera ellos pues no pueden entrar a la casa, o cuando él está bajo el efecto, todo el mundo sale huyendo de su casa porque esas relaciones interpersonales, y hay un tema de fiscalía, de policía, pues se ven afectadas, y como a la persona, en estos casos por tema de violencia, pero se va a ir apartando poco a poco. El tema de la salud física y mental, pues lo hemos mencionado, sobre todo la salud mental, pero yo pienso que en muchas ocasiones no le damos tanta importancia al tema de consumo de drogas y salud física. Muchas personas que consumen sustancias ilícitas tienen condiciones de salud, y obviamente por el mismo proceso de adicción siguen consumiendo, y su salud se ve afectada, se ve lastimada, se ve golpeada, y no se le presta la atención debida. Temas de enfermedades crónicas, ya sea diabetes, presión alta, o diferentes circunstancias. Inclusive he tenido casos de personas con discapacidad de movilidad que tienen consumo de sustancias ilícitas, y esto obviamente les afecta porque va ligado una cosa a la otra. La situación económica, claramente, este mundo de drogas, este mundo de consumo, es un mundo eh, que involucra mucho dinero. Hay un ejercicio muy interesante que nosotros hacemos con los pacientes en la atención en Cruz Blanca,
que supongo que otras organizaciones quizás lo hacen, es preguntarle a la persona cuánto, cuánto has gastado en consumo. Y la persona normalmente, bueno, yo llevo 10 años consumiendo y he gastado $1000. Bueno, vamos a hacer el ejercicio. ¿Cuánto gastas por día? Gasto $3. A la semana eso implicaría $21. Al mes eso implicaría tal cantidad. Cuando sacamos el resultado real, normalmente es mucho más dinero de que lo que la persona dijo. 20.000, 10.000, 15.000, $5.000. Entonces, no hay una conciencia muchas veces real de cuánto impacto económico esto tiene, porque al ser normalmente un consumo diario de $2, $3, bueno, ustedes creo que en pesos, ¿verdad? Eh, no se ve el impacto, pero ciertamente lo tiene. Y si vamos inclusive a la parte gubernamental o a la parte social, también tiene un impacto. Y por eso es importante todo esto que hacemos de estas campañas para evitar que esto se llegue a dar, porque es más barato invertir en prevención, obviamente, que en tratamiento. Ya involucra a un psicólogo, un especialista, si necesita medicación, que evitar que el joven o que la persona llegue al consumo. Y obviamente el rendimiento académico y laboral también se va a ver afectado en la persona porque va a bajar las notas, cada vez le va a interesar menos el asistir a un colegio, las tareas que tenga que hacer de la escuela, o va a faltar al trabajo, cambia de trabajo, no le importa. eh, por ejemplo, pasa algo muy particular ahora que mencionaba el tema del alcohol. Muchas veces los lunes es el día que las personas que más consumen alcohol faltan, porque va muy ligado el fin de semana. Entonces esto es algo que se ve claramente en el ámbito laboral. ¿Sí? La siguiente, por favor. Bueno, en algunos casos vamos a ver que este consumo va a desencadenar, es como el pistoletazo de salida y va a empeorar algunos trastornos de salud mental, sobre todo en situaciones vulnerables y específicas que pueda tener la persona. Le llamamos esto en la parte pues, clínica una patología dual. La persona tiene una situación de salud mental y junto a esto tiene una situación de consumo de droga. Por tanto, muchas veces se ve en la disyuntiva el profesional de la salud de que ataco primero, ayudo primero el trastorno de ansiedad o el consumo de marihuana, o ataco primero el trastorno obsesivo compulsivo o el consumo de cocaína. Entonces, esta patología dual, la cual nos menciona, pues obviamente nos pone en un punto complicado, pero obviamente aquí se atiende primero la prioridad o lo que más le está afectando a la persona, pero ambas cosas se deben atender. Y si hay una vulnerabilidad específica, como una pérdida reciente, o inclusive tener padres que hayan tenido consumo, pues con más razón se puede empeorar por el tema del consumo de sustancias. Y algunas personas con trastorno, como podría ser la ansiedad o la depresión, pueden consumir drogas para intentar aliviar esos síntomas. Y obviamente esto lo que va a hacer es todo el efecto contrario. Tengo ansiedad, intento consumir una sustancia para poder parar el consumo y esto hace que crezca más la sintomatología, crezca más lo que siento y obviamente igual, es una bola de nieve y va a haber más consumo, va a haber más ansiedad, va a haber más depresión, va a haber más un impedimento de poder tener un equilibrio, volvemos a la palabra, en el tema de salud mental y se afectan las relaciones. Siguiente. Entonces, estas relaciones interpersonales van a ser un componente esencial en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque las relaciones, todos tenemos, todos los que estamos participando aquí, los que escucharán después, tenemos relaciones importantes en nuestras vidas. Nuestra pareja, nuestros hijos, nuestros padres, abuelos, tíos, compañeros de trabajo, compañeros de iglesia, de compañeros de asociación. O sea, todos tenemos relaciones que son importantes y esas relaciones, como cualquier elemento en la vida, hay que cuidarlas, hay que protegerlas, hay que darle tiempo, amor y cariño. Entonces, con estas relaciones interpersonales,
que nos brindan conexión, que nos brindan ese apoyo social, emocional y sentido de pertenencia, se ve inundado por el tema de consumo de drogas, va a impactar de forma que afecta tanto al que esté consumiendo como obviamente a todo alrededor de esa persona que lo hizo. Y ahí se genera lo que se llama el término codependencia, que creo que, si no estoy mal, lo hablaron en algún momento las semanas anteriores. Entonces, una cosa va ligada a la otra. Y en la vida de esa persona que consume, pues se van a ver afectados, como ya mencioné, relaciones familiares, de pareja, laborales o amistades. Miren, si alguien tiene a una persona cercana que puede estar pasando por esto, y lo voy a mencionar en un momento, pero de todas formas es importante recalcarlo. Es importante ver en qué momento esa persona tiene su momento, yo le llamo un momento de vulnerabilidad que siempre lo va a llegar a tener y dice, necesito ayuda, ya no puedo con esto, necesito cambiar. Entonces, muchas veces tendemos, sí, porque la persona tiene un mal comportamiento o la persona eh, pues ha hecho cosas que nos lastiman, pero hay que estar allí esperando ese momento preciso pues para poder ayudarle a la persona. Siguiente, por favor. Entonces, la anterior, creo que ahí se fue una de más. Sí, ahí. Entonces, este abuso de sustancia entre familiares va a ser o puede llegar a pasar que otros miembros copien esta conducta por el fácil acceso a los elementos de la sustancia. Por ejemplo, hay un padre que es alcohólico, ¿cierto? O un abuelo que es alcohólico, como hemos tenido muchos casos acá en la Cruz Blanca. ¿Por qué empezó a consumir el adolescente? Porque el abuelo dejaba la cerveza o dejaba el licor a la mitad o dejaba un poco en una botella y en alguna fiesta familiar o en algún evento que había, ese adolescente como no, o ese chico como no tenía ningún tipo de supervisión, pues fue muy fácil para él agarrar esa cerveza, ocultarla y tomársela y probar por primera vez el alcohol en este caso, como puede pasar en otras sustancias. Y similarmente en grupos de amistades o relaciones de pareja. Miren, muchas veces son las parejas, cuando hay dos parejas que consumen ambos, muchas veces es la pareja quien es la fuente que vuelva a recaer o a caer en este consumo. Y también lo he visto mucho en la práctica clínica. Tengo un chico que atiendo que él consume marihuana y su pareja también. Entonces, él ha estado como luchando para tratar de dejarla, pero pasa algo, una pelea, una situación, y es ella la que ofrece, como también él en algún momento. Entonces, muchas veces este tipo de relaciones codependientes no dejan avanzar por la presión social, por la presión inclusive familiar. Si hay alguien que dentro de ese círculo cercano también esté en un tipo activo de consumo, ¿sí? Siguiendo ahora sí, por favor. Bueno, ¿qué puede hacer la persona que consume? Puede intentar, en algunos casos, ocultar su consumo, si vemos que empieza a distanciarse, si no se comunica tanto, si se aleja, si existe desconfianza en sus relaciones. Antes la persona decía, bueno, es que te voy a contar lo que me pasa y de repente ya no es tan comunicativo. Bueno, es que antes yo dejaba no sé, mi teléfono, que es algo que tenemos todo el día cerca tuyo, ahora ya no lo dejo o lo dejo con contraseña. Son como indicativos que nos van dando a entender que puede haber también un tema de consumo. Y porque eso va a provocar cambios repentinos también en el estado de ánimo, quizás la persona va a estar irritable, va a haber discusiones constantes en tema de pareja, va a haber discusiones por tema de dinero, ya quizás a los hijos pues no se le dé la misma atención que se les daba antes. Entonces, van siendo como pequeñas gotas que van llenando ese vaso y cada vez va afectando más todas las relaciones, va afectando cada vez más todo lo que implica el estar en un equilibrio y un bienestar adecuado. El siguiente. El consumo de drogas también nos va a llevar a afectar niveles, sobre todo, de procesos cognitivos tan
elementales y que necesitamos en nuestro día a día, como la concentración, la memoria y otras habilidades cognitivas. Por ejemplo, todo lo que estamos escuchando, esta exposición, pues obviamente necesitamos nuestra concentración porque hay muchos elementos quizás a nuestro alrededor, pues en Dominicana creo que están ahorita en la hora de la cena, aquí casi, entonces que si cocinar, que si el tráfico, que si tengo que hacer esto el día de mañana o hoy en la noche, que muchas personas salen, entonces todos esos niveles de concentración cuando hay temas de consumo se ven afectados y obviamente el tema de la memoria que se ve claramente, sobre todo en el consumo de marihuana, que es, diría yo, que los casos que más atiendo son por consumo de marihuana de personas jóvenes, entre 20 y 39 años, y su memoria a corto plazo se ve muy afectada. Un teléfono que dejé en un lugar se me olvida, las llaves se me olvidan, entonces es algo que se repite mucho y constantemente. Y eso claramente en todas las áreas, pero sobre todo en la laboral y escolar, se va a ver claramente que va a haber una disminución en la productividad y en el rendimiento, va a ocasionar conflictos con compañeros, con jefes, con profesores, con familiares, porque es que ya no hace la tarea, es que ya no te concentras, es que ya no rindes en el trabajo como lo hacías anteriormente. Y aunque se trata de ocultar un tiempo, pues en algún momento esto se va a ver y se va a observar. La siguiente. Por tanto, ¿qué podemos hacer en estos casos? Yo quiero que también nos quedemos, porque a veces en muchas ocasiones recibimos información, pero siempre nos preguntamos, ¿y qué puedo hacer yo si tengo un familiar? ¿Y qué puedo hacer yo si tengo un conocido? ¿Cómo esta mamá que tiene 20 años o 30 años con este hijo, qué puede hacer? Pues presenciar cómo a alguien que le importa este consumo de droga puede ser algo que es angustioso e impactar gravemente en nuestro propio bienestar mental y emocional. Por eso muchas veces hay que saber cuándo y cómo ayudar, porque si yo quiero ayudar, pero es algo que me afecta, pues es mejor buscar una ayuda profesional. O si yo quiero ayudar, pero sé que quizás esa persona, por diferentes circunstancias pasadas, pues no me va a hacer caso o simplemente me va a ignorar, pues puedo buscar una ayuda externa a que hable directamente con la persona. Lo primero que yo les diría es animar a ese ser querido a buscar ayuda, ayudarlo a buscar algún centro de atención, pues obviamente aquí en Panamá pues está Cruz Blanca Panameña, existen diferentes lugares, Juárez Crea, el ENSAN, en algunos casos Remar podría ser. No, obviamente no conozco tanto la realidad dominicana y otros países, pero en cada país de nuestra región, pues hay lugares donde se puede buscar ayuda, se puede buscar orientación, porque ya cuando hay esta problemática, muchas veces como familiares queremos como ponernos la capa de Superman y ayudar, pero hay cosas que se escapan de nuestras manos. O sea, si nosotros tenemos un problema, depresión, depresión alta, pues vamos a buscar ayuda a un médico. Si hay un problema de consumo de droga, hay que buscar ayuda profesional. Siempre teniendo en cuenta que el que consume debe tomar la decisión de buscar ayuda. Este es un dilema porque muchas veces hay madres que nos dicen, pero es que yo le voy a buscar la ayuda a mi hijo de 25, de 30 años. Sí, señora, pero tiene que ser él el que tome la decisión. No, es que es una problemática que ha venido mucho tiempo, pero ¿por qué tiene que ser la persona? Porque eso nos da el primer paso para ayudarlo a hacer ese cambio, porque si obviamente la persona no está en una etapa de cambio, que la podríamos llamar una etapa de contemplación, de que ya tengo un problema, de que ya tengo una situación, va a ser muy difícil, por más que vaya a tres, cuatro citas, pues no es que va a ser por gusto, pero va a ser como avanzar muy lento. Entonces necesitamos que la persona esté consciente de su problema. Y el entorno social, el apoyo social, va a actuar como herramientas para combatir ese estrés y todos los factores de riesgo que puedan haber alrededor de la situación que pueda afectar a esa persona. Siguiente, por favor. Bien, entonces, en el área, digamos, emocional o sentimental, si hay una pareja, hay una relación y uno de los dos no admite el abuso que tiene hacia las drogas y la otra persona trata de convencer de consumir droga, pues lo que puedes hacer es salir de ese ambiente o invitarlo a que se aleje.
Porque les ponía el ejemplo de mis pacientes, pero muchas veces hay casos donde uno de los dos en la pareja consume y el otro no, y uno trata de que el otro vaya al consumo. Pues obviamente esto es una señal de alerta y como dicen los jóvenes hoy en día es una red flag, de que hay que alejarse totalmente de esa situación o esperar un momento, trabajar cada uno sus procesos y después sí retomar la relación. Pero si esto llega a suceder, pues tomar en cuenta esto. Para ayudar a alguien con una adicción al tema de las drogas, pues es importante que sea responsable de sus acciones, establecer límites. Los límites es una palabra a la cual nosotros le tenemos normalmente mucho miedo, pero límite no implica no hacer algo, sino simplemente saber hasta dónde, aceptar, ser responsable aunque pueda en algunas ocasiones pueda parecer que se le está apoyando y esto pueda como, bueno, es que eres permisivo, no, sino que yo estoy apoyando a la persona que busque ayuda, pero siempre con los límites claros, sin perjudicar el bienestar de de la persona consumidora ni tampoco el mío, porque si no yo también me voy a ver afectado y me voy a ver, eh, mi salud mental y mis relaciones se van a ver afectadas. La siguiente. Entonces, todo esto va a resultar beneficioso cuando la persona busque ayuda. Se puede integrar a grupos de apoyo, como Alcohólicos Anónimos, Narcóticos Anónimos. En estos lugares se brindan espacios seguros de interacción y compañía, porque son personas que han pasado por las mismas situaciones. Y eso que le pasó a la persona, el tema del consumo, pues le puede pasar a cualquier persona. Por tanto, lo importante no es tanto señalar, sino buscar una ayuda y aceptar esa ayuda. Entonces, ¿cuáles podrían ser algunos factores de protección que siempre los factores de protección tenemos que procurar mantenerlos, activarlos y propiciarlos para fortalecer la prevención del consumo? Obviamente, fomentar el tema de la autoestima, mantener una buena comunicación en nuestras relaciones, estimular conductas responsables y promover relaciones familiares de confianza y amor. Hay un programa muy bonito que sé que también se maneja en Dominicana y en otros países que se llama Familias Fuertes. Por ejemplo, eso habla de establecer límites, de decir cuando te quiero, habla de tiempo de familia, tiempo de calidad. Entonces es muy importante en nuestras familias latinoamericanas el tener tiempos de calidad en nuestra familia, porque muchas veces estamos concentrados, sí que es importante el trabajo y muchas otras cosas, pero a veces por diferentes circunstancias de que todo esté bien, pues olvidamos a veces lo más importante que es ese compartir. La siguiente. Bueno, sí, aquí ya estamos básicamente acabando. Vamos a dejar unos minutitos, sé que para el tema de preguntas, entonces, bueno, quedo pendiente para el tema de preguntas. Les agradezco por prestar atención y aquí vamos a estar entonces unos minutitos. Muchas gracias. Bien, muchas gracias, Luis. Parece el tiempo poco, ¿verdad? Porque fuiste tan concreto, directo. Nos quedamos pues muy atentos a todo lo que tú estabas compartiendo, de poder entender lo que es esta condición de la adicción y cómo poder acompañar a esa persona que padece la adicción. Así que excelente, comparto mucho todas esas ideas que tú estás planteando en este proceso, aunque haya sido, ¿verdad?, de manera general, porque es un tema muy amplio, pero están los recursos básicos de lo que podemos hacer, de entender el problema y luego qué podemos hacer. Eh, Vamos a abrir el escenario para preguntas. Pueden hacerlo a través del chat o pueden también abrir sus micrófonos. Vamos a aprovechar el experto Luis, que está con nosotros, un panameño. Vamos a aprovechar esa oportunidad que tenemos hoy de hacerle preguntas, de aclarar dudas, para poder avanzar si tenemos una persona que está en esta condición, o si queremos trabajar más la prevención o entender cuando hay un consumo y cómo se están afectando las relaciones. Entonces,
es el momento de poder hacer la pregunta. Eh, Aquí desde las redes te preguntan si puedes compartir un poquito más ese diagnóstico dual, que además de la adicción, pues hay un trastorno de salud mental, si pudiera ampliar ese tema. Claro, el tema de la patología dual. En la literatura nos menciona que puede llegar a existir una patología dual. ¿Qué significa? Significa que hay dos condiciones o dos trastornos, podríamos decirlo, al mismo tiempo. En estos casos de consumo de droga, hablamos que existe un consumo a una sustancia específica, podríamos decir alcohol, y existe además un, un trastorno, una afección, digamos, en el tema de un trastorno de ansiedad. Entonces, esto convive al mismo tiempo en la persona y por tanto, yo lo que le mencionaba, que muchas veces los profesionales se ven frente a la decisión de qué ataco primero o qué, en qué le ayudo primero a la persona. ¿Le ayudo primero en su adicción al alcohol o le ayudo primero en su trastorno de ansiedad? Ciertamente, ambos son muy importantes, pero cuando existe un tema de patología dual, primeramente hay que evaluar, obviamente, y ver qué es lo que más le está afectando a la persona. Y ya una vez teniendo claro qué es lo que más le está afectando a la persona, pues primero ir hacia esa sintomatología y normalmente lo que pasa es que la otra se va disminuyendo al mismo tiempo y ya obviamente después se trabaja la otra. Pero ciertamente primero hay que ir trabajando una de las. ¿Y qué tan frecuente, Luis, es encontrarnos cuando tenemos una persona por adicción, pero encontrarnos que también tiene otra condición, o un trastorno clínico o un trastorno de personalidad? ¿Qué tan común es? Es muy común, no tengo aquí las estadísticas específicas, pero es muy común. Por ejemplo, acá en Cruz Blanca, que es donde atendemos, pasa mucho. Les ponía el ejemplo de la ansiedad porque es como el más común, pero sobre todo algún tema de ansiedad o de depresión con diagnóstico y el consumo de sustancias al mismo tiempo. Pasa mucho y es muy frecuente. Y muchas veces nos damos cuenta que que el tema de, por ejemplo, de la depresión es lo que ha llevado al tema del consumo. Entonces, cuando uno ataca o maneja el tema depresivo, el consumo de alcohol o de marihuana o de la sustancia va disminuyendo y en muchos casos se da una abstinencia total. Pero es muy frecuente en personas con temas de consumo. Ok. Luis, desde las redes también, hay personas, como tú dices, que están en consumo, que tienen negación, que no quieren ir a tratamiento, que por temporada quizá entienden que tienen un problema, pero vuelven atrás y no se comprometen con un proceso y continúan. ¿Qué tú le puedes sugerir a personas que están viviendo por esta experiencia de que es la persona relacionada, pareja o hijo, entra por un momento por la presión de la familia más bien, pero no es que tiene esa conciencia y luego sale del tratamiento y recae de nuevo, o sea, vuelve a consumir porque en realidad no hay su proceso, sino que vuelve y vuelve y consume? ¿Qué tú le puedes sugerir? Bueno, yo lo que les diría es que hay que ser firmes y amorosos. Lo que les mencionaba hace un momento, o sea, establecer límites, claro, porque en muchas ocasiones no se da o la persona llega a esta situación porque muy probablemente durante su niñez o adolescencia, pues nunca se establecieron límites. Entonces, esa familia o ese ámbito familiar de alguna manera también está afectado y enfermo y tanto la persona que tiene la situación de consumo como sus familiares o dependientes, es muy importante que se atiendan. Por ejemplo, nosotros hacemos en Cruz Blanca el tema de intervenciones familiares, porque yo no puedo ayudar al que está en consumo si su familia o su entorno alrededor más cercano no modifica comportamientos, no modifica cosas que se han repetido durante muchos años. Entonces,
al entender ellos que hay cosas que modificar, normalmente pues va mejorando la persona. Pero lo primero es eso, ser firme, con amor, tener paciencia, escuchar. Sé que es difícil, a veces te lleva el tratamiento, llevas 2 meses bien y te encontré que volviste a consumir. Es duro, pero la recaída es parte del proceso. Lo importante es seguir intentándolo, porque el tema de adicción es igual que cualquier otra enfermedad, una presión alta, una diabetes, una enfermedad renal. Es una enfermedad crónica que hay que lidiar con ella toda la vida. Y así nos lo enseñan también el tema de Alcohólicos Anónimos. Ellos se reúnen, hay gente de Alcohólicos Anónimos que tiene 30, 40 años reuniéndose, y nunca han vuelto a consumir alcohol, pero lo hacen porque es lo que ellos necesitan. Entonces, de todas formas, no es porque fue al tratamiento ya mágicamente se va a curar, no. Es un proceso que hay que seguir y no rendirse en este caminar, de ayudar al familiar. Generalmente hay muchos mecanismos de defensa, ¿no? Que tengo que trabajar, que tengo que sostener, para no entrar en el proceso. Así es. También de las redes te piden que haga alguna sugerencia para la escuela, que se percatan de que hay un caso de consumo o de adicción en la escuela. ¿Qué sugerencia tú le podías dar a la comunidad educativa para manejar esos casos? Claro, cuando hay un tema educativo, yo lo primero que les diría, que a veces muchas escuelas, por desgracia, cometen ese error, es no votar al chico de la escuela, porque normalmente lo que se tiende a pensar es, bueno, lo voy a expulsar de la escuela. Cuando en muchas ocasiones la escuela es lo que está ayudando a ese chico a que no vaya peor. Claro que hay que tomar medidas. ¿Qué sería la medida? Lo primero, obviamente hablar con los padres del chico, y si por alguna razón no se puede o son padres negligentes o no están presentes por la razón que sea, pues buscarle un tratamiento adecuado al chico, y que él cumpla con el tema del tratamiento y con el tema de asistencia a la escuela. Y si eso llegó a la escuela, también hay que trabajar con los chicos que no tienen consumo en escuela, porque, porque puede ser algo que vaya a estar presente en el futuro, o puede ser que ya esté presente. Entonces, fortalecer o empoderar a los que no han consumido y ayudar a los que ya consumieron o tenemos sospecha de que lo están haciendo. Esos serían los diferentes niveles de prevención. Entonces, identificar en la escuela, hacer toda una campaña, porque eso es lo que va realmente a ayudar. Y muchas veces en las escuelas pasa que no hay tiempo, porque hay que cumplir el currículo escolar, y entonces hay que llegar hasta X tema, pero a veces yo creo que hay que hacer un alto para poder ayudar en temas que son fundamentales, porque de qué me vale que el chico sepa eh, todas las teorías de física o se sepa la tabla periódica si tiene depresión o si tiene un tema de consumo. O sea, yo necesito ver lo que es prioritario primero. Entonces, eso es lo que le recomendaría. Muchas gracias, Luis. Repetir, bueno, frases que tú has dicho. Para manejar esta condición, cuando tengo un familiar con adicción, se necesita firmeza y límites. O sea, amor y límites, las dos cosas se necesita, porque si no, no es posible. A veces la persona que acompaña se vuelve codependiente y no pone ningunos límites. Me llamó la atención eso que tú pusiste, esa imagen. Bueno, me alejo, y cuando, bueno, haya un proceso, entonces nos acercamos. O sea, la necesidad a veces cuando está esa adicción, que no entran en contacto con con la condición que tienen, pues vivir esas consecuencias de alguna manera puede ayudar a que entre en proceso, ¿verdad que sí? Así es, totalmente, de esa manera. Ok. Eh, También pues poder, eso que tú hablabas de que la recaída es parte puede ser parte del proceso, claro, pero una recaída se cuenta si la persona realmente ha entrado en un proceso de recuperación. Claro, Porque si es que va porque lo llevan y no se compromete, no se puede hablar de recaída, sino que ha seguido en el proceso así de es. consumo.
Así es. Eh, bueno, aquí nos dicen también otro comentario que poner límites es una gran demostración de amor. Eso es. Totalmente. Ujú. Se me presentó aquí una visitante aquí, la nieta. Ujú. Bien, pues vamos saludamos de manera especial a Calista, que aunque no es la facilitadora el día de hoy, pero está con nosotros. Te agradecemos, Calista, ese apoyo, aquí dedicar tu tiempo para estar en esta actividad. Un abrazo para ti, un abrazo para Luis desde República Dominicana y muchas gracias a todas las personas que se han conectado en la tarde de hoy o en la noche ya y han participado de esta actividad. Recordarles que esta actividad se cuelga en el canal de YouTube de Casa Abierta y que ya el lunes estará disponible. Sé que algunas personas se conectaron tarde, pues pueden volver y ver desde el principio esta actividad, pero igualmente quienes estuvimos desde el inicio podemos repetir y refrescar todos estos conocimientos, compartirlo, para seguir aportando cada uno desde su rol a manejar esta problemática que es el consumo de drogas y las relaciones, cómo se afectan en esta condición. Así que muchas gracias y nos encontramos el próximo viernes con otra actividad educativa similar. Muchas gracias por la invitación. A la orden siempre. Bye bye.